hemos venido diciendo, queremos hablar un poquito de la santidad de Dios y cómo eso se traduce a vidas comunes o vidas ordinarias. Y una de las cosas que la iglesia vio en un pasado es que muchas veces el espíritu de legalismo invadió la iglesia y se pensaba en la santidad más bien en algo legalista, un concepto legalista, y que la santidad consistía más bien en una serie de no hagas esto, no haga aquello. Y mucha gente que no hacía esto o aquello todavía no era santa y todavía no tenía el carácter de Cristo formado en ellos. Luego entonces, como que en los últimos años la iglesia despertó un poco a eso y se produce un movimiento de enfocarnos un poco más o de exaltar un poco más la gracia de Dios y el poder del Evangelio, y gracias a Dios que eso ocurrió, pero como hemos dicho en otras ocasiones, muchas veces esas cosas ocurren, pero ocurren a expensa de dejar a un lado otros aspectos importantes en la vida del cristiano. Entonces, una de las cosas que ha pasado en los últimos años es que, a diferencia del pasado, donde muchas veces los líderes no éramos nada transparentes y los miembros de la congregación no eran nada vulnerables, en los últimos 10 años, como parte del movimiento posmoderno, líderes y ovejas comenzaron a ser mucho más vulnerables y dejar todos los trapitos al sol, por así decirlo. Pero para hacer eso necesitamos una teología que lo amparara, y la teología que comenzó a amparar eso, una teología que dice que nosotros todos somos como trapo de inmundicia, nadie es nada, nadie tiene ninguna santidad, la única santidad que nos salva es la santidad de Cristo, lo cual es verdad. Pero fuimos tirando por borda un aspecto importante de la vida cristiana, y es que aún hoy en día, lo hubo en el tiempo de la Biblia, en el tiempo en que se escribió, y hoy en día hay modelos de santidad. Cristo es el modelo por excelencia, y sin su santidad nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. Pero la idea de que todos somos fracasados espirituales, salvos por gracia, tradujo una idea que no es lo que la Biblia quiere transmitir. Entonces, en el día de hoy lo que nosotros queremos enseñar es algo que Kevin DeYoung enseña muy bien en su libro, que hemos estado recomendando y exponiendo, y es la posibilidad de ser santos y de complacer a Dios. Hay un sentido en el que solamente Cristo complació perfectamente a Dios. Pero si no hay otro sentido en el que nosotros podemos complacer a Dios, nosotros podemos caer en la vagancia espiritual y pensar, bueno, pues si no podemos complacer a Dios, ¿para qué nos vamos a esforzar? Y eso ha dado lugar a vidas espirituales de poco valor, que es como relativamente nuevo en la vida de la iglesia. Y de eso queremos hablar. Queremos hablar de que ciertamente hay una posibilidad de ser santos y hay una posibilidad de complacer a Dios en nuestro caminar. Aquí hay una frase un poco larga, introductoria, que creo que Kevin usa muy bien y yo quería traerla aquí a colación al principio. Con la mejor de las intenciones, no pierda de vista eso, que ha habido una buena intención. Con la mejor de las intenciones, tendemos a aplastar la visión bíblica de la santidad hasta eliminar la dinámica de la vida con Dios. En un esfuerzo por apropiarnos de nuestra propia pecaminosidad y enfatizar el evangelio de la gracia gratuita, en un esfuerzo bien intencionado de decir, no, es que nosotros todos somos pecadores y todos nos quedamos cortos de su gloria, y a la vez, al apropiarnos de eso, con un esfuerzo también bien intencionado de exaltar el evangelio de la gracia, Kevin dice, hemos removido o removemos cualquier idea de que podemos obedecer a Dios o de que podemos deleitarnos en nuestras buenas obras. Eso suena casi como orgulloso, como que pudiéramos deleitarnos en nuestras buenas obras, cuando estamos
cansados de oír que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Terminamos creyendo algo como esto. Soy un fracaso espiritual, pero alabado sea Dios. Jesús vino a salvar a fracasos espirituales o fracasados como yo. No puedo obedecer los mandatos de Dios por un solo nanosegundo. Yo nunca amo a Dios con todo mi corazón, a mi propio prójimo como a mí mismo. Aún mis mejores obras son trapos de inmundicia. Si pudiéramos ver mi corazón, te dieras cuenta de que mis pecados son tan malos como los de cualquiera o aún peor. Yo soy un disparate espiritual, de arriba abajo, infiel a mi fiel Dios. Pero la buena noticia es que Dios me ha salvado por la muerte y resurrección de Cristo. Soy su hijo adoptado, perdonado y limpio. No hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más o menos de lo que ya me ama en Cristo. Aunque continúo pecando, nunca podré decepcionar a mi Padre Celestial, pues Él me mira y ve la rectitud de su Hijo amado. ¡Qué noticia tan increíble! Hay un sentido en que todo eso es verdad, pero el párrafo no está cuidadosamente redactado y no tienes todos los elementos que la palabra de Dios tiene. Entonces este es el comentario. Si yo escucho un párrafo como esto, mi primera reacción sería alabar a Dios por tal recordatorio del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia dice eso. Porque si yo voy a hacer algo mañana, ya Dios lo sabe hoy. En ese sentido no lo voy a decepcionar, en ese sentido. Por otro lado, si mi Padre me ama desde toda la eternidad, hay un sentido en el que Él hoy me ama igual que mañana, independientemente de mi comportamiento. La pregunta es si eso es todo lo que la Biblia dice. No, porque la Biblia también me habla de que aunque Dios me ama, cuando yo no obedezco, Dios me disciplina. Sus disciplinas pueden ser largas, sus disciplinas pueden ser severas, dentro del mismo amor que no ha variado. Entonces ahí está donde yo necesito comenzar a balancear ese párrafo largo que yo leí. Entonces, De Jong dice, esa teología o esa afirmación no es muy cuidadosa. Él no dice que no es bíblica, lo que no es cuidadosa. Y donde nuestra teología no es cuidadosa, nuestras vidas cristianas se ven afectadas negativamente. En este caso, la confusión teológica puede causar un cortocircuito en la búsqueda apasionada de la santidad de Dios. Si vamos a tener una pasión por la santidad personal, lo primero que tenemos que establecer es que la santidad es posible. Y eso no lo podemos olvidar. Que si bien es cierto que la santidad perfecta, absoluta, solamente Cristo me la puede dar para entrar al reino de los cielos, no es menos cierto que en la palabra de Dios hay suficiente evidencias, enseñanzas de parte de Dios para dejarnos saber que la santidad, la piedad, la justicia, como en otras veces se le llama, personal en este mundo, producto de una obediencia que ha estado siendo alimentada por la misma gracia de Dios, hay una santidad que yo puedo cultivar. Y si yo no creo eso, yo voy a terminar siendo un vago espiritual y voy a terminar rebajando muchas de las enseñanzas que la misma palabra de Dios tiene. Y esa es una de las cosas que ha sido debilitada en los últimos años. Queriendo enfatizar algo que es cierto, el Evangelio de la Gracia, nosotros hemos descuidado lo que está del otro lado de la balanza, que es la santidad y la justicia de Dios, que Dios espera que yo cultive, que yo aprecie, que yo ame, que yo persiga apasionadamente. El pueblo de Dios puede ser justo, piadoso, es otra palabra. Recuerden que la palabra justicia con frecuencia no tiene la mejor traducción al español, que es carácter moral, un carácter moral santo.
el pueblo de Dios puede tener un carácter moral santo, puede ser justo, no completamente, pero sí verdaderamente. La diferencia entre completamente y verdaderamente es que completamente solamente Dios puede hacer eso y solamente Cristo logró eso. Y eso es lo que me entra al reino de los cielos. Pero Dios conoce mi mejor esfuerzo para poder ser santo, y a la hora de Él pesarme en la balanza, Él sabe hasta dónde yo puedo lograr una santidad que no es perfecta, pero que es verdadera, conforme a un esfuerzo significativo y conforme a un esfuerzo verdadero. El autor dice, suena humilde decir, no puedo obedecer a Dios por un nanosegundo en mi vida, pero no es verdad. Es posible que yo no pueda obedecer a Dios perfectamente por un periodo tan corto como ese nanosegundo, porque perfección la tiene Cristo. Pero si yo no pudiera obedecer a Dios, todos los imperativos de la palabra carecerían de sentido y de propósito. Serían una falacia. Obedecer a vuestros padres. Bueno, pero imagínate, yo no puedo. Sed santo. Bueno, pero imagínate que yo no puedo. Entonces sería una falacia. Ahora, lo que yo necesito sí recordar todo el tiempo, que cuando yo obedezco a mis padres y soy cristiano, es una obra del Espíritu en mí que está siendo producida, pero está siendo producida como resultado de algo que a mí me tocaba hacer y que yo estoy haciendo, y es exponerme a los medios de gracia. La oración, el estudio de la palabra, el pertenecer a una iglesia, ser parte de una familia, tener quien me confronte. Esos medios de gracia, a mí me toca exponerme a ellos. Y Dios usarlos para producir esa santidad. Pero la santidad es posible, como vamos a ver en la misma palabra de Dios. El actuar como si la santidad estuviera fuera del alcance del cristiano ordinario, realmente eso es como se llama el curso, la santidad de Dios en personas ordinarias. El actuar, el pensar, el vivir, como si la santidad no fuera posible en personas ordinarias, no le hace justicia a la misma Biblia, a la manera como Dios la reveló, a la manera como Dios la inspiró y la escribió. Si la santidad no es posible, ¿qué yo hago con afirmaciones como esta de Zacarías y Elizabeth? Que decían, lo que dice la palabra, eran justos delante de Dios, o piadosos, o santos, y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eso lo dijo el Espíritu Santo de ellos, que inspiró la palabra. Creemos nosotros que cuando la palabra de Dios dice que Zacarías y Elizabeth caminaron intachablemente y que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor, ¿creemos nosotros que ellos hicieron eso perfectamente? Claro que no. Porque eso solamente lo puede hacer Cristo. Pero en la medida en que Dios mide a los humanos en su limitación, Dios vio sus vidas y el veredicto final sobre sus vidas fue que esa pareja caminaba intachablemente y que caminaban de esa manera en todos los mandamientos del Señor. Eso es un piropo extraordinario cuando viene de arriba. Entonces, si yo no creo que la santidad es posible en vidas ordinarias, yo no le hago justicia a afirmaciones como esa que Dios ha revelado. Porque esto tampoco lo dice Lucas. Dice, yo estudié sus vidas y a la verdad que eran intachables. No, esto lo escribió el Espíritu Santo. Esto es una afirmación del Espíritu de Dios que quería dejarlo plasmado para las generaciones futuras. Entonces te das cuenta por qué es importante que yo pueda creer que la santidad es posible en personas ordinarias. El no creer que la santidad personal es posible no toma en serio el elogio que Dios hace de Job. ¿Qué yo hago con afirmaciones como estas? Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job?
porque no hay ninguno como Él sobre la tierra. ¿Eso es verdad o no es verdad? Cuando Dios dice que no hay ninguno como Él sobre la tierra, ¿a qué se estaba refiriendo? ¿A la diligencia con que Job trabajaba? No. ¿A la riqueza de Job? No. Escucha a qué se estaba refiriendo. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios calificó a Job en ese momento de intachable. ¿Estaba Dios diciendo que la santidad de Job era equivalente a la de Cristo? Claro que no. Pero en la medida en que, de la manera como Dios nos juzga, cuando Él vio a Job en su esfuerzo por complacer a Dios, el veredicto de Dios sobre Job fue: ese es un hombre intachable. Y Dios le está diciendo eso a Satanás. Dios le está diciendo: ¿tú sabes qué? Tú conoces más que los humanos. Cierto, hay muchas cosas de ustedes que yo no conozco, pero que Satanás conoce. Y Dios le está diciendo a alguien que conoce más que los humanos, le dice: tú sabes, tú has visto a mi siervo Job, yo te digo que él es intachable. Eso lo dijo Dios. De manera que, una vez más, vidas humanas ordinarias nos muestran que de acuerdo a Dios hay una manera de complacerle y una manera de vivir en santidad que no debe llenarnos de orgullo, porque aún eso es un trabajo que Dios hace en nosotros, pero mientras lo hace en Job, no lo hace en el vecino de al lado, pero no lo hace en Job porque Job es mejor que el de al lado, lo hace en Job porque Job se ha esforzado más que el de al lado, por así decirlo, de exponerse a los medios de gracia, de rendir su voluntad para que Dios haga en él, y el fruto final es un mejor hombre. Y eso es importante, porque el énfasis, como veníamos diciendo en los últimos años, ha sido de que, bueno, todos somos unos fracasados espirituales. Amén, es verdad. Pero de entre los fracasados espirituales hay fracasados espirituales y fracasados espirituales, que son hijos de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? ¿Cuál es el estándar que Dios me dice: mira, yo quisiera que tú luzcas así? Vamos a leer algunos pasajes de la palabra. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Para no hay un momentito. ¿Eso es posible o no es posible? Si no es posible, es una falacia. Porque entonces, ¿para qué me dan un imperativo que yo no puedo cumplir? Ahora, solo yo no lo puedo hacer. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Pero ¿por qué lo produce en uno y no lo produce en otro? Porque hay unos que se exponen a los medios de gracia y someten su voluntad a Dios, y Dios entonces produce ese fruto del Espíritu, y otros se resisten a la exposición a los mismos medios. Son más vagos espirituales que otros. 1 Juan 3:4, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Está Juan insinuando que todo el mundo vive en la práctica del pecado? No. Una cosa es pecar, y todos pecamos, y otra cosa es vivir en la práctica del pecado. Eso es otra cosa, completamente distinta, y la palabra lo separa. De hecho, Juan dice, creo que lo vamos a ver un poquito más adelante, que el que vive en la práctica del pecado no ha nacido de nuevo. ¿Está Juan insinuando con eso entonces que el cristiano, una vez nace de nuevo, jamás vuelve a pecar? No. Lo que él no vive es en la práctica del pecado. El pecado no es su forma habitual de vida. Es algo que ocurre porque él tiene una naturaleza pecadora, pero no es algo que él anda buscando, es algo de lo cual él anda corriendo, es algo de lo cual él anda alejándose. De eso es que Juan está hablando. Entonces él dice que si yo no me estoy alejando del pecado y en vez yo vivo en la práctica del pecado, eso milita en contra de mi salvación y afirma mi no nacimiento de nuevo. Mira este otro texto en 1 Juan 3, 9 y 11. Ninguno que es nacido de Dios, ahí está, practica el pecado. Entonces somos sin pecado, no, pero no vivimos en su práctica.
porque la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el contexto no puede vivir en la práctica del pecado. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pasajes de ese tipo me han ido llevando a la conclusión de que muchas veces nosotros estamos frente a personas que pueden pensar que son cristianas, pero no lo son. Y el criterio es su práctica de pecado. Hay un pecado continuo en el que continúan en esa práctica y del cual no salen y que militan contra su nacimiento de nuevo. Porque ¿dónde está la simiente de Dios, el Espíritu Santo en su interior, que le da convicción, que lo frena, que le da, que le señala, que lo acusa? Entonces de eso es que está hablando Juan. Y eso apoya lo que venimos diciendo, que la santidad es posible, número uno, y número dos, eso es lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios nos dice algo más. Por un lado, la palabra nos afirma que nosotros fuimos llamados con un llamamiento santo. Eso es algo que está en la palabra. Y luego, Pablo le escribe a los Efesios y le dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Cuál es mi llamado? El ser santo. Fuimos llamados con un llamamiento santo. Y Pablo dice, bueno, vive de una manera que sea digna del llamado que has recibido. La palabra traducida ahí como digno en el original es una palabra que inicialmente fue usada para balanzas de peso y se usaba para referirse a una balanza que estaba perfectamente equilibrada. De manera que lo que estaba de este lado de la balanza pesaba exactamente lo mismo que lo que estaba de este lado de la balanza. Por tanto, cuando Pablo nos dice que nosotros debiéramos vivir de una manera digna de la vocación con la que fuimos llamados, lo que él me está diciendo, si de este lado Dios te dio un llamado santo, de este lado, cuando tú vayas a vivir, tu vida debe aparearse, en inglés sería match, lo que está de este lado. Eso es lo que Pablo me está diciendo. Entonces, una vez más, eso me da una idea de qué es lo que Dios espera de mí, de nosotros, para poder entonces hablar de que la santidad, por un lado, es posible, y como vamos a ver en un momento, y complacer a Dios es posible. No perfectamente, pero yo puedo complacer a Dios de una manera que Él pueda mirarme como miró a Elizabeth y a Zacarías, o como miró a Job en un momento dado. Nosotros podemos ser entrenados a caminar en santidad y de una manera aceptable a Dios, que mi caminar sea aceptable a Dios. No es perfecto, pero es aceptable. Y de hecho es santamente aceptable. Escucha lo que Pablo dice en Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ahí está el llamado. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces Pablo primero me llama a que presente mi cuerpo, los miembros de mi cuerpo, y la razón por la que le está hablando de los miembros de mi cuerpo es porque una vez yo nazco de nuevo, mi alma regenerada no es la que está pecando. Mi alma regenerada tiene la simiente de Dios y ahí no es ahí donde se origina el pecado. El pecado se origina, como Pablo explica en Romanos 6, en los miembros de mi cuerpo. En los miembros de mi cuerpo que, como pertenece a una naturaleza todavía caída, tiene deseos pecaminosos. Y yo lo ilustré una vez en una clase que estábamos dando y decía que tú tomas a una persona lujuriosa, eso es un pecado. Voy a usar un término médico.
tú castras a esa persona y tú le curas la lujuria. Porque está hormonalmente mediada esa lujuria. Los miembros de mi cuerpo caído tienen deseos pecaminosos. Entonces Pablo dice, presentad los miembros de vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Lo que implica que yo puedo vivir de una manera que complace a Dios. El que Dios me ve, se complace y yo soy aceptable a su presencia. La salvación yo no la puedo obtener, yo no puedo obtener una vida vivida tan santamente por mí mismo que esa vida entonces es aceptable para salvación. No, estamos hablando que yo soy acepto ante la presencia de Dios por el sacrificio perfecto de Cristo, el único, y su vida perfecta. Pero una vez yo he sido hecho acepto delante de Dios, ya como su hijo, yo puedo vivir de una manera que es aceptable a Dios, de una manera que soy disciplinable para Dios. Esa es la diferencia de eso que estamos hablando. ¿Me van entendiendo? Ok, good. Seguimos. La santificación siempre será imperfecta en esta vida. Recuerde eso, siempre será imperfecta. Pero el hecho de que la santificación sea imperfecta no dice que la santificación siempre será inaceptable para Dios. No lo es. Nuestras buenas obras son aceptadas por Dios no porque son intachables, que Dios no encuentra absolutamente nada malo con ellas. No, sino porque Dios está complacido a través de Cristo para aceptar nuestra obediencia sincera. Ahí está la clave. Este es el estándar perfecto de Dios, ¿okay? Donde yo no llego. Este es el estándar al cual un ser humano pudiera llegar en su obediencia sincera y esforzada. Y aquí está el estándar de Dios. Esa diferencia la llena Cristo en la cruz con su vida perfecta. Pero Dios no espera que si yo puedo vivir y debo vivir una vida de santidad ayudada por su Espíritu que mora en mí a este nivel, Dios no espera que yo la viva a este nivel y que cuando yo la viva a este nivel Él esté complacido conmigo de la misma manera que Él está complacido conmigo cuando la vivo a este nivel. Eso no tiene lógica. Ahora en Cristo puede ser que el que le está viviendo a este nivel y a este nivel terminen salvo los dos, porque es después de ser salvo que estamos hablando. Pero el que está aquí frecuentemente es disciplinado y el que está aquí frecuentemente es bendecido en su vida. Hay una diferencia, como vamos a seguir viendo. Muchos de nosotros hemos oído por años que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia, basado en Isaías 64:6. La pregunta es, si eso es verdad, siempre, ¿para qué tratar de hacer buenas obras? Si a la hora del none, como dicen, van a ser trapos de inmundicia. Número uno. Número dos, si nuestras mejores obras son trapos de inmundicia todo el tiempo, en el mejor de los casos, en todas circunstancias, y de cualquier ángulo que yo las vea, entonces ¿para qué dice Efesios 2:10 que fuimos creados a hechura suya para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano y que anduviésemos en ella? Entonces Dios preparó de antemano obras, trapos de inmundicia para que yo ande en ella. No, no puede ser. Entonces el trapo de inmundicia tiene que tener un contexto y las obras que Dios preparó de antemano, que son buenas obras para que yo ande en ella, tiene que tener otro contexto. Pero tiene que haber buenas obras en las que yo puedo andar, que Dios preparó y que no sean trapos de inmundicia. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia. Todas nuestras obras justas, todos nosotros nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Si yo tomo ese solo versículo, eso implica que no, esta clase que estoy dando ahora es un trapo de inmundicia. Pues ¿para qué la voy a dar? Mejor no la doy. Sería altamente deprimente pensar en eso. O cada predicación del domingo.
O sea, ¿cuál es el contexto? ¿A quién le dijo Dios eso? ¿Cuándo se lo dijo? Yo tengo que preguntarme eso. Entonces, mira, yo te voy a leer el versículo inmediatamente anterior al que yo acabo de leer. Isaías 64, versículo 5, que es el anterior. Sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia. Ese es Dios. Dios sale al encuentro del que practica la justicia y del que se regocija y practica la justicia. De los que se acuerdan de ti en sus caminos. Pues ese no puede ser igual al de trapo de inmundicia. He aquí te enojaste, ahora que hay otro grupo, porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos. Dios está hablando al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y a esa nación le está diciendo en un momento dado, cuando yo examino lo que haces, aún a nivel del templo, tus mejores obras serían tu sacrificio a mí, tus fiestas religiosas. Cuando yo lo examino, son un trapo de inmundicia por la manera como las llevan a cabo. Es ese mismo Dios, a esa misma nación, en un tiempo similar, que le dice que alguien me cierre las puertas del templo, no quiero que me ofrezcan sacrificio. Mira una pincelada, todavía en el mismo capítulo de Isaías 65, no el 64 que yo leí, sino el 65, y nos da una idea. Extendí mi mano todo el día hacia un pueblo rebelde, que anda por el camino, que no es bueno, en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo y en su olla hay caldo de carnes inmundas. Y a ese pueblo que cuando viene, luego de hacer eso de lunes a viernes, el sábado en el día de reposo, viene el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, y Dios le dice, sus mejores obras son un trapo de inmundicia, idólatras. Este es el pueblo que luego Jeremías viene unos años después, y Jeremías, Dios se queja a través de Jeremías de cómo ellos sacrificaban sus hijos, los quemaban en el fuego. ¿Puede creer eso? Y se lo sacrificaban a un Dios pagano. Y es a ese pueblo que le dice, sus obras, sus mejores obras son como trapos de inmundicia. Yo tengo que siempre en el estudio de la palabra, yo tengo que percatarme de aquellas cosas que Dios dijo a la nación de Israel como nación, de aquellas cosas que Dios me dice a mí de manera personal. Si yo no hago eso, yo continuamente voy a estar aplicando pasajes nacionales a vidas personales. Y eso me va a crear graves problemas de interpretación. Para aquellos que han sido justificados delante de Dios por la gracia a través de la fe, por gracia solamente, a través de la fe solamente, y han sido adoptados a la familia de Dios, muchas de nuestras obras justas no son trapos de inmundicia, sino que son sumamente dulces, preciosas y agradables a Él. ¿Te puede creer eso? Que nuestras obras pueden ser dulces, preciosas y agradables a Él. John Piper, yo no tuve el tiempo de terminar esta cita, pero escucha lo que dice la misma cosa. A veces la gente es descuidada y habla despectivamente de toda justicia humana como si no hubiera tal cosa que agrade a Dios. Y la cita continúa y hace referencia y dice, esa gente dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y si bien es cierto que antes de la cruz y después de la cruz, estoy parafraseando a Piper ahora, ninguna de nuestras obras nos pueden salvar. No es menos cierto que antes de la cruz y después de la cruz han habido obras que complacen a Dios y en las que Él se regocija en nosotros. Eso debe animarnos, ¿tú no crees? Lo otro me desanima y me deprime. Esto a mí me anima, saber que yo puedo complacer a mi Dios en mis obras al obedecer y seguir su ley. Y pensar que Dios en su gracia es quien pone en mí el querer y el hacer. Para su buena voluntad, para su beneplácito.
¿Te das cuenta de la diferencia de una visión versus la otra? Ok, hasta ahí vamos bien. Lo que estamos tratando de entender es la vida de santificación. Eso es lo que estamos tratando de entender en estos miércoles. Vamos a hablar de otro aspecto ahora, todavía relacionado, pero es otro aspecto. También nosotros hemos oído muchas veces decir que todos los pecados son iguales. ¿Se ha oído eso decir, sí o no? No, el pecado es pecado, todos los pecados son iguales. Si yo creyera eso, y si usted creyera eso verdaderamente, usted viviera una vida de pecado enorme. Porque total, si son todos iguales, los chiquitos igual que los grandes, pues vivamos en los grandes, porque va a ser igual que los chiquitos. Por así decirlo. Y hay gente, probablemente aquí, no sé, porque con los lentes quitados ni sé bien quién es quién ahora mismo, honestamente. Pero probablemente hay gente aquí que ha pensado eso y ha discutido eso incluso. Pero tú me vas a decir a mí que si ahora entra alguien, uno de ustedes y dice, yo acabo de matar a uno ahí en la calle porque se me metió en el medio, que ese pecado es igual a que si yo le digo a ustedes que yo llegué aquí a las 7 de la noche, cuando en realidad yo llegué como a las 7:45, eso es lo mismo. ¿Eso tiene las mismas implicaciones? ¿Eso tiene la misma raíz de pecado en uno y el otro? Yo dudo que aquí haya alguien que crea eso. Entonces no todos los pecados son iguales. Y teológicamente los teólogos no hablan de esa forma tampoco. R.C. Sproul dice lo siguiente: la idea de grados de pecado es importante que recordemos para entender la diferencia entre pecado y pecado grosero. O sea, hay pecados que son groseros. Lo vamos a ilustrar en un momento. Pero vamos a ver varios pasajes de la Biblia donde nosotros podemos ver que hay diferencia de pecado. Cuando Dios se reúne con Abraham, lo llama, poco tiempo después le revela a Abraham que el pueblo que iba a agrandarse a partir de él, iba a crecer, iba a ir a Egipto, iba a ser esclavizado. Y Dios le dice a Abraham que iba a ser esclavizado incluso por 430 años. Y después él iba a ser liberado. Entonces, cuando lo liberara, le iba a dar una tierra prometida. Cuando el pueblo fuera liberado, Dios lo iba a llevar a la tierra prometida e iba a usar al pueblo para castigar a las tribus que estaban en la tierra prometida, de manera que la invasión del pueblo hebreo hacia la tierra prometida era una dádiva para el pueblo hebreo, pero representaba un castigo para las tribus que estaban ahí. Por eso Dios lo estaba trayendo uno contra el otro. Pero ¿por qué esperar 430 años para hacer eso? Dios se lo reveló a Abraham, escuche. Y en la cuarta generación de ellos, del pueblo judío, regresarán acá. O sea, el pueblo judío está en Egipto, pero Abraham está en Canaán, en el momento que Dios le está hablando. Y le dice Dios, ellos van a bajar a Egipto, lo van a esclavizar. En la cuarta generación van a regresar aquí a Canaán, que es la tierra prometida. Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. En otras palabras, ahora mismo en la tierra prometida están los amorreos. Ellos están pecando y yo lo voy a dejar que sigan pecando. Pero yo no lo voy a desplazar y misericordiamente como lo voy a hacer cuando el pueblo se mueva para allá, porque todavía no han pecado al máximo. Cuando su pecado llegue al máximo, le llegó el tiempo de su justicia. Entonces hay grados de pecado. Es una manera de verlo. En el libro de Números, capítulo 15, 29 y 30, Dios habla de diferente castigo para el que peca inadvertidamente y el que peca, dice la traducción al español, con desafío. Que peca en buen cibaeño a pota. Te lo dije, sí, yo sabía que era pecado, pero lo hice. Eso es distinto a aquel que pecó y después que pecó dijo, ¡ah! Wow. O descubrió porque alguien vino y lo confrontó. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? ¿Tú sabes lo que dijiste? Oh, wow, sí, ¿verdad? Los castigos son distintos. Entonces, obviamente hay grados de pecado. Compara el mandato en Efesios 6:4. Padre, no exasperéis a vuestros hijos a la ira, con lo que Dios dice a través de Jeremías, que el pueblo estaba sacrificando y quemando sus hijos en el fuego
algo, dice Dios, que a mí ni me pasó por la mente. Cuando Dios dice que una cosa no le pasó ni por la mente, tú sabes que es grande la cosa. Entonces, ¿qué resulta? Que esta tarde a uno de ustedes se le fue la chaveta con uno de sus hijos y lo disciplinó de una manera que Dios consideró pecaminosa, porque le habló mal. Pero supongamos que este era el tiempo del pueblo judío en esa época. Y otro de nosotros acaba de venir de sacrificar un hijo a Molec en el fuego. Ambos han pecado contra sus hijos. ¿Usted piensa que eso es la misma cosa? ¿Usted piensa que hay el mismo grado de depravación el que ofreció su hijo a Molec en el fuego que el que simplemente se le fue la chaveta en un llamado de atención? Claro que no. ¿Usted piensa que los 6 millones de judíos que Hitler sacrificó, ese pecado y ese grado de corrupción en su corazón, es el mismo grado de corrupción que cuando usted quizá dijo algo inapropiado a su hijo? Claro que no. En el día del juicio hay diferentes tratamientos. Dios lo anuncia, lo hemos visto en el Evangelio de Marcos incluso. Hay Bethsaida, Corazín. Te digo que si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, se hubieran arrepentido. Por tanto, en ese día será más tolerable para ellos el castigo que para ti. Grados de castigos. Entonces hay obviamente grados de pecado. ¿Entendimos? Okay, vamos a pasar a otro aspecto, porque todo esto tiene que ver con entender mi santidad. Muchos de nosotros conocemos Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Creemos eso? Absolutamente. Sí, no hay condenación. No hay, es un negativo, no hay condenación. Pero sí hay disciplina para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo que recordar eso. No hay condenación en el sentido judicial. Si ya yo estoy en Cristo, yo no pierdo mi salvación en el sentido judicial. Pero sí hay disciplina para los que están en Cristo Jesús. De hecho, si recibo disciplina, esa es la evidencia de que estoy en Cristo Jesús. De acuerdo a Hebreos. Si Dios disciplina a quien Él ama, y si no te disciplina, dice Dios en Hebreos 12, es porque tú eres un bastardo, un hijo ilegítimo. Entonces, obviamente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero te garantizo que habrá disciplina. Entonces, en el sentido judicial de condenarme, no, pero hay disciplina. De la misma manera que yo puedo complacer a Dios, de esa misma manera yo puedo irritar a Dios o no complacer a Dios. Mira lo que dice Efesios 4:30. No entristezcáis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nosotros no sabemos exactamente lo que la palabra entristecer al Espíritu significa, porque no creemos que es una tristeza emocional como tú y yo la experimentamos. Porque si fuera así, el Espíritu de Dios fuera la persona de la Trinidad más triste de todo el universo, con todos los pecados que continuamente observa. Pero hay un grado de no complacencia en el Espíritu de Dios cuando pecamos, que es distinto a cuando no pecamos o cuando obedecemos. Mira lo que dice Hebreos 12:17, es para vuestra corrección que sufrís. O sea que la disciplina puede traerme sufrimiento, puede traerme dolores, para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Entonces, yo puedo ser disciplinado por Dios de mi desobediencia y yo puedo ser bendecido por Dios en su complacencia conmigo por su obediencia. El hecho que Dios te ame no implica que Dios te afirma incondicionalmente. No, Él puede desaprobarte en su amor. Es lo que Calvino mencionaba, que era que Dios puede estar maravillosamente airado conmigo. O sea, está tan molesto con mi grado de pecado para mi corrección que es una maravilla. Maravillosamente airado
conmigo. Cuando pecamos, nosotros ponemos en peligro nuestra comunión con Dios. No es mi unión que está en juego, es mi comunión. Cuando un hijo suyo desobedece, ¿es la unión de él con usted como padre y madre que está en juego? No, es la comunión. Quizá ya no podemos seguir teniendo comunión cercana tú y yo porque has desobedecido. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, pues trata de obedecer para que restablezca la comunión. Entonces, no es la unión. Eso por un lado, eso en cuanto a la desobediencia. Pero en cuanto a la obediencia, yo puedo experimentar mayor o menor grado del favor de Dios. Y el favor de Dios implica bendiciones de Dios. Lo que a veces algunos en lenguaje coloquial dicen, no, que Dios tiene carita. Bueno, no estamos hablando de que fulano se merece algo. Lo que estamos hablando es que, porque si de merecer vamos a pensar, el merecimiento tiene que ver con la obra de Cristo perfecta, no es de eso que estamos hablando. Pero es que habiendo Cristo ya llenado la obra perfecta a mi favor, ahora Dios dice, tú tienes el Espíritu dentro, tú tienes la capacidad dada por mí para vivir así o asado, y dado eso yo estoy más o menos complacido contigo y tú puedes ser más bendecido o menos bendecido, más del favor o menos del favor de Dios, de la manera que usted hace con su hijo. Muchas veces usted le quita cosas a su hijo, no porque usted no le ama, usted le quita cosas a su hijo porque le ama y entiende que al quitársela le va a hacer un bien. Nuestros padres nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea que la disciplina de Dios es para mi bien, para mi disfrute. Pero mientras uno está siendo disciplinado y están sufriendo las consecuencias de la disciplina, hay otros en completo gozo, bendecidos por Dios, porque el grado de favor de Dios es distinto. En la disciplina de Dios no puede haber gozo, pero en la bendición de Dios tiene que haber gozo porque es su bendición. ¿Me explico? ¿O no? Ok. La Confesión de Westminster dice, aquellos que han sido completa e irrevocablemente justificados, los salvos, puede que por sus pecados caigan bajo el desagrado paterno de Dios y pierdan el sentido de su presencia con ellos hasta que se humillen, confiesen sus pecados, pidan perdón y renueven su fe en arrepentimiento. Muy bien, eso es un párrafo bien articulado. Aquellos que han sido completa e irrevocablemente justificados, aquellos que son salvos para siempre, puede que por su pecado caigan bajo un periodo de disciplina paterna, de desagrado, le llama la Confesión de Fe, de 1646 de Westminster, y que pierdan ese sentido de la presencia de Dios hasta que yo me arrepienta, me humille, pida perdón, confiese. O sea que hay una manera de yo restituir mi comunión con Dios. Algo más antes de terminar esta noche. Cuando tú caminas con Dios, sabemos que es la gracia de Dios que te está facilitando tu caminar en santidad. Sin ser orgulloso, porque no te pueden enorgullecer de algo que es Dios que se está ayudando a hacer, de principio a fin. Sin ser orgulloso, tú puedes conocer que está caminando en santidad, sin sentirte orgulloso. No porque yo lo diga, porque si yo lo diría y no tengo aval bíblico, no lo crea, porque quién sabe si es verdad o no. Pero yo quiero mostrar un par de pasajes de la Biblia. El apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios, versículo 1, o 2 Corintios, realmente nosotros estamos muy acostumbrados a decir 2 de Corintios, pero realmente como se está tratando de promover en los medios últimamente, esto es 2 Corintios. 2 Corinth, como dicen en inglés, 2 Corinthians, o 2 Corintios. Porque nuestra satisfacción es esta. Escucha desde el principio, Pablo está satisfecho. Nuestra satisfacción es esta. El testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios,
no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, es de Dios que viene, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros, como en santidad. Pablo dice, yo estoy satisfecho. Nuestra satisfacción es saber que en la sinceridad y en la santidad que Dios ha derramado sobre mí vía su gracia, yo he caminado así delante de ustedes, yo estoy satisfecho. O sea que yo puedo saberlo. Escucha Pablo en 2 Corintios 4:2. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, escucha ahora, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Nosotros hemos renunciado a adulterar la palabra y yo tomo mi vida y te la ofrezco a tu conciencia para que la examine. Nos recomendamos a tu conciencia. ¿Te piensa que Pablo está diciendo eso orgullosamente? No, yo creo que Pablo está diciendo, yo me he rendido al Señor, yo he vivido de esa manera y sabes que aquí está mi vida, revísala. De manera que yo puedo caminar en santidad y puedo saber que estoy caminando en santidad. El peligro está en que yo me enorgullezca cuando yo crea que eso lo he producido yo. Eso es Dios, a través de los medios de la gracia. Y finalmente, mira lo que dice Pablo en el libro de los Hechos, antes de apelar al César. Bueno, ya había apelado al César, pero estaba esperando que lo llevaran, lo transportaran a Roma. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Eso no es un poco una afirmación chiquita. Pablo nos dice, yo me estoy esforzando por tener una reputación irreprensible. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo me estoy esforzando por tener una conciencia de cosas que nadie sabe, que nadie me ve, pero mi conciencia es irreprensible. Escucha las palabras de Pablo, delante de Dios, eso es grande ese vocabulario, y delante de los hombres. Me esfuerzo, cuesta esfuerzo, por conservar, en otras palabras, parece que ya la había alcanzado, siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. En otro momento, cuando él escribe a los Corintios, le dice, mi conciencia está tranquila. Ahora, no porque yo tenga la conciencia tranquila, dice que estoy libre de culpa. Yo tengo que esperar al juicio final a ver lo que Dios dice. Si él sabe que él tiene una valoración de su caminar, que hasta donde él entiende, él está bien. Pero como él nunca saca a Dios de la ecuación, dice, ahora, eso no quiere decir que yo esté libre de culpa. Eso hay que esperar el día final a ver qué Dios me dice. ¿Eso nos anima o no nos anima a nosotros? Hello. Porque eso me dice a mí que la santidad es algo posible. Es algo posible en vidas ordinarias. Lo que yo no puedo es enorgullecerme de algo que depende del trabajo de Dios en mí, por su gracia, por su espíritu, por su palabra, por la oración, por la iglesia donde Dios me pone, por la enseñanza de la palabra, la meditación de la palabra, los medios de gracia. Pero es posible. Entonces eso me esfuerza, me ayuda a esforzarme por cultivar algo en lo que quizás yo estaba dejando que pasara por osmosis o osmosis. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadisabiduría.org. Será hasta la próxima cuando nos reencontremos en su palabra.